Yo voy a presentar al primer orador. Se llama Roberto Olivero. Está acá adelante, está con su mujer Nora. Roberto es presidente y CEO de DataStar. Es una empresa de tecnología de Buenos Aires. Es una empresa que ya tiene sus años, factura más de 40 millones de dólares al año, tiene un poquito más de 100 empleados. Se dedica a brindar servicios de infraestructura tecnológica, de marcas conocidas y soluciones propias. Hace unos años fue elegido como CEO del año por una organización que se llama Vistage. Es una organización que reúne a casi 18.000 gerentes generales o CEOs del mundo. Es una organización linda porque se ayudan entre ellos de par a par. Y bueno, a Roberto lo eligieron CEO del año hace unos años. Y eso es un gran reconocimiento. Y yo podría decir que Roberto es una de las personas que, a mi entender, mejor integra su vida laboral con la personal, o por lo menos está en ese camino, de una manera admirable. O sea, no con esfuerzo, sino con mucha alegría, tratando de disfrutar de las dos cosas y compatibilizarlas. Bueno, con ustedes, Roberto Olivero. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo este evento de Human Camp en la ciudad de Rosario. Como dijo Federico, el tema que nos convoca hoy es un tema importante, es un tema disparador, el poder. Y esta disquisición voy a continuar sobre el poder como sustantivo. Entonces hablamos de el poder en el sentido de dominio, de control, el poder sobre. Y el poder como verbo, es decir, el poder hacer, el podemos, entonces podamos. Para mí el poder como sentido de dominio es el eje vertebral que nos constituye, que constituye nuestra sociedad y que generalmente ocurre también en la forma que damos a nuestras empresas, por lo menos inercialmente. Lo que comparto con ustedes es una búsqueda, no es obviamente una receta, pero es una búsqueda, un interés. Y respecto a este tema, me parece que la pregunta que para mí, por lo menos fue disparadora, es ¿qué queremos ser? ¿Poderosos o felices? Porque yo sospecho que si no hacemos nada y que si vivimos inercialmente, de acuerdo a nuestros mandatos, a los que nos viene dado, a lo que se nos dice que la vida es, vamos a estar más cerca de tender a ser poderosos en el sentido del sustantivo, que felices. Miren, cuando mi hijo mayor comenzó su escuela, comenzó su colegio, a los pocos meses la psicopedagoga de ese colegio me llamó y me recibió con una pregunta. Roberto, ¿vos sos consciente de la autoexigencia que le estás inculcando a tu hijo? Para mí fue un shock, porque yo sabía que como padre iba a cometer muchos errores, todos lo hacemos, y estaba dispuesto a la crítica, pero no en ese tema. Autoexigencia. Autoexigencia tiene que ver con poner la vara alta, tiene que ver con control, con poder, con competencia. Y yo no quería hacer eso simplemente porque mi padre, que es un gran tipo, había hecho eso conmigo, me había puesto la vara muy alta. Y eso para mí fue el disparador de esta búsqueda que hoy comparto con ustedes. La conversación con esta chica, esta psicopedagoga, continuó. En un momento me pregunta, Roberto, ¿vos la pasás bien en el trabajo? ¿Vos la pasás bien en la vida? No sé qué le contesté, pero me terminó recomendando que viera, hace 30 años de esto, un filósofo práctico. Un término que no se usaba en esa época. Me gusta mucho la disquisición que hace Alejandro Rosichner sobre esto. Él dice, el psicólogo trabaja de la enfermedad a la salud. Los filósofos prácticos, nosotros, dice Alejandro, los filósofos prácticos, trabajamos de la salud a la felicidad. Bueno, en este caso, yo con Leopoldo Kohn, que es la persona con la que trabajé muchos años, hice un trabajo donde claramente, necesariamente, está atravesado por el tema de hoy.
y seleccioné algunas de las preguntas que motivaron muchas charlas de trabajo en forma individual y de grupo, y estoy seguro que muchas de ellas ustedes se van a ver reflejados como inquietud. Por ejemplo, ¿estoy muy pendiente de la mirada del otro? ¿Trato de mantener control sobre el otro? ¿Busco que me reconozcan como exitoso o como poderoso? ¿Estoy buscando mi deseo o estoy solamente cumpliendo mandatos? ¿Cuánto hago para que me quieran? ¿No tengo una mirada problematizadora de la realidad? Esta relación entre el poder sobre y el poder hacer es importante porque si vivimos naturalizando la situación y la verdad la da el número, la cantidad de personas que hacemos tal cosa, después se transforma en habitualidad. Yo pertenezco a una organización de CEOs que tenemos una práctica de reunirnos, somos grupos de A12, y nos juntamos mensualmente, una vez por mes en las oficinas de cada uno, con un objetivo declarado: mejores decisiones y mejor calidad de vida. En una de estas reuniones, y antes de comenzar la práctica habitual del día, uno de los miembros empieza una suerte de soliloquio y dice: la verdad, la empresa está muy bien, tiene rentabilidad, la manejan cada vez más los gerentes, por lo que tengo tiempo libre, estoy muy bien con mi mujer, estoy muy bien con mis hijos, es muy lindo el country donde vivo, hago deporte, soy sano, pero estoy vacío. Uno salió por allá diciendo el vacío existencial. Yo me acuerdo que le regalé 2 libros y este tema de iniciar el desayuno con algún tema parecido se empezó a ser recurrente, de forma tal que ampliamos la búsqueda y 6 de estos 12 que éramos, la mitad, decidió hacer una búsqueda, un trabajo por separado con este filósofo práctico, cosa que todavía continuamos. El objetivo era de profundizar esto de pensar la vida. Por esto de todas estas palabras que todos conocemos, cada vez se practica, se expresa más el desagrado de la forma como vivimos. Bueno, un reciente estudio de la Universidad de Princeton, liderado por el Dr. Rick Deaton, el último premio Nobel de Economía, habla de que la franja etaria que menos acelera o aumenta su expectativa de vida en los Estados Unidos son los blancos, educados y con una economía aceptable, no son los hispanos, los negros o los pobres. La causa que baja ese promedio la sospechamos, ¿no? Sobredosis, cirrosis alcohólica, suicidio. O sea, él mismo, aunque es un estudio de economía de la felicidad, termina hablando de desesperanza y termina hablando de vacío existencial. Ahora, ¿por qué tiene sentido decir ahora esto? A mí me parece importante habilitar una perspectiva que es muy elemental, pero puede ser profunda. Es habitual que digamos yo soy así. Bueno, si nosotros empezamos a sospechar que podemos decir no soy así, sino que estoy siendo, se nos abre un camino. Y distintas, digamos, tribus de reflexión lo llaman a esto de distinta manera. Pensar y pensarse, pensar la vida, romper la inercia que nos proponen los mandatos, hacerse cargo de uno mismo, despertarse, dicen otros, pero en definitiva están diciendo lo mismo. Hasta el Papa, cuando le habla a los chicos de Río de Janeiro, hace un par de años atrás, y le dice, hagan lío, pregúntenle a Dios lo que quiere de ustedes. Sabemos que el Papa es poderoso, no tanto como para tener un teléfono con Dios, entonces, ¿qué le está diciendo? Está diciendo, pregúntenle al Dios que habita en ustedes, a ustedes mismos, en definitiva, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué no buscan su deseo? Tomando una palabra de Leopoldo Kohn, esta persona, él llama micropolítica a la posibilidad de habilitarnos a desarrollar un camino consciente de cambio. Si nosotros nos ponemos a trabajar sobre alguna arista nuestra, que si logramos cambiar con la práctica,
No estamos hablando de problemas de neurosis no estamos hablando de temas de psicología, estamos hablando de práctica de vida. Vamos a producir un cambio en el escenario y probablemente un cambio también con las 20 o 30 personas con las que uno pasa la vida. En mi caso, una de las que pude aislar, tengo muchas para trabajar, era esto de tener razón, tan frecuente en muchos medios, en el medio empresario también. Yo no puedo decir era, creo que sí sigo siendo, pero trato de esmerillar la cosa, un sabedor, explicador, poco escuchador. Ahora, como recién decía, ¿por qué tiene sentido? ¿Por qué es posible hablar de esto ahora? El mundo actual, al que todos le dedicamos algunas descripciones, no demasiado buenas, tiene dos características, alguna positiva, otra negativa. Pero es un claro posibilitador de nuevas formas de hacer y de ser. Esto hace 200 años no era objeto de reflexión por la gente común, puede ser para filósofos, pero el mundo actual nos permite pensar y modificar. Y yo, en aras de simplificar mucho el tema, yo diría que el mundo actual primero nos produce angustias, esto está claro, y podemos, simplificando también, tomar dos vertientes o dos causas. La primera son los cambios impredecibles y vertiginosos del mundo de hoy. Es muy fácil verlo. Mi bisabuelo a mi abuelo, mi abuelo a mi padre, les daban una serie de ideas, valores, en definitiva mandatos. Y esto lo hacía por dos razones. La primera es porque lo consideraban válido, o sea, era lo bueno. Y la segunda, porque suponían que le iba a servir para el mundo que le tocaba vivir. Ahora esto era así por una razón muy sencilla. Mi bisabuelo suponía que mi abuelo iba a vivir su mismo mundo. Por lo tanto, esos mandatos tenían sentido. Mi padre conmigo ya tuvo alguna dificultad. Mi padre es una persona que a lo largo de su vida, todavía vive, vio arados tirados por bueyes, vio el hombre llegado a la luna y vio la semana pasada a sus bisnietos cazando Pokémones. O sea, es difícil, o sea, interactuar con eso. Y en mi caso, ya yo ni lo intento. Yo no intentaría tratar de explicarle a mis hijos el mundo que van a vivir. Entonces también relativizo los mandatos que yo les podría trasladar, más allá de resiliencia o flexibilidad, que son una interpretación de que no sabemos el mundo que van a vivir. Un estudio reciente dice que en 20 años el 66% de los trabajos no van a existir. Van a ser como ocurrió ahora con los cajeros de banco. No hay más. Y un estudio de la ONU dice que la Argentina es el país que marcha primero en el ranking mundial de reemplazo de trabajos futuros. Esto se debe por dos razones. La primera, porque tenemos mucho trabajo de baja calidad, y la segunda, porque tenemos una gran incorporación de tecnología como sociedad. En África también hay trabajo de baja calidad, pero la incorporación de tecnología es mucho menor. Ahora, a veces este tema de la tecnología y de impacto sobre la sociedad toma ya características y ribetes alocados, como la frase que usted está leyendo ahí. Cierta vez, la empresa nuestra, que es una empresa de tecnología y estamos en contacto con las marcas que ustedes conocen y nos invitan anualmente para explicarnos las líneas, tendencias, etcétera, lo hacen siempre con un lema. Y hace 3 años o 4, una de estas empresas nos convocaba bajo el tema: si funciona, es obsoleto. Esto es un canto al vértigo, es la aceptación de una locura. Pero así era, quedaba cool. Ahora, el mundo nos angustia, pero también el mundo nos permite libertades. El mundo es una condición de posibilidad. Nos permite ser más soberanos y autónomos para definir nuestros valores en función de nuestros deseos, de nuestras ganas, y no de nuestros mandatos. Ahora tenemos que querer hacerlo. Pero a menudo hay libertades
que producen miedo. Hay una frase de George Bernard Shaw que dice: la libertad conlleva responsabilidad, por eso la mayoría de las personas les aterroriza. Entonces vivamos en un túnel, después nos morimos tranquilos. Hay un lindo párrafo de un humorista neoyorquino, claramente contracultural, que lo dice de esta manera: ve a la escuela, estudia, consigue un empleo, trabaja, paga impuestos, cásate, ten hijos, hipotécate, mire la tele, sigue la moda, pide préstamos, actúa con normalidad, compra muchas cosas, camina por la acera, escoge entre este producto y este otro, ahorra para cuando seas viejo, obedece la ley y sobre todo no cuestiones jamás lo que te han dicho que tienes que hacer. Y ahora repite detrás de mí: soy libre. Entonces este mundo que nos angustia, este mundo que nos da posibilidad, nos pide también que lo hagamos de una manera. Tenemos que atravesar miedos. Una pregunta operativa, interesante, importante, es: ¿qué haríamos si no tuviéramos miedo? No hay nada más peligroso que evitar el riesgo. Otra linda frase disparadora. Ahora, como decía, la idea es compartir un poco estas búsquedas de cómo el poder nos constituye en el plano personal y, en mi caso, en el tema empresario y en el mundo en general. Yo el primer contacto que tuve con el poder a nivel consciente fue a los 23 años. En aquel entonces, hace ya 40 años, estaba muy en boga esto de la información es poder, el conocimiento es poder. Bueno, yo me había puesto a estudiar, era licenciado en Administración, contador público, había estudiado Economía, y a los 23 años era staff, se decía así en aquella época, un asistente de un directorio de una empresa metalúrgica de rango medio de 450 personas. Eran 8 directores, que eran dueño poder, que manejaban la empresa. Y yo era el secretario. Eran mis 23 años y recién salía de la facultad, ávido de emplear las palabras que habíamos aprendido y las técnicas que me parecían interesantes. Esa empresa estaba buscando un gerente general, un CEO diríamos ahora, y entonces en una oportunidad se hace una reunión para entrevistar a una persona que era el candidato final. Esta persona era licenciado en Administración y contador, pero tenía un máster de Harvard. O sea, para mí era un paradigma absoluto. Durante 2 horas explicó sus líneas de management, su estrategia, qué haría con la empresa. Yo miraba embelesado. Ojalá entre este ídolo. Bueno, cuando termina después de 2 horas esta exposición, yo suponiendo que se había sacado un 10 absoluto, el presidente de la empresa lo acompaña hasta la puerta, y cuando vuelve, se dirige a la mesa y dice: bueno, che, ¿qué hacemos con este boludo? Yo ahí confieso que tuve un pequeño impacto, porque me parecía que ahí había poder. Es más, un profesor de la facultad católica me había dicho: ojo, si no están en la mesa, están en el menú. Yo creía que este hombre iba a estar en la mesa, parece que estuvo en el menú. Entonces ahí me dije: no, pero pará, el poder no está en tener un título de Harvard, el poder está en ser empresario, porque entonces tomás o no tomás al tipo que se recibió en Harvard. Yo, sin discutir todavía, a mis 23 años, ¿qué es esto del poder? Era una herramienta, había que tenerlo para hacer cosas. Bueno, yo no trabajaba en esa empresa más, pero esta empresa después de 7 años, a mis 30 años, cumple 25 años. Y hace una fiesta. Y el empresario, el principal de esos accionistas, se dispone a hacer el brindis de esa fiesta de celebración. Levanta la copa de champán y con una amplia sonrisa empieza a enumerar los logros de esos 25 años de trabajo. Tenemos 450 personas, somos la 4ª empresa de la industria, tenemos 15 plantas en el país, etcétera, etcétera, etcétera.
amplia sonrisa, champán en la mano. En algún momento su gesto cambia, la sonrisa se desdibuja, cuando empieza a decir cosas como, bueno, lo que pasa es que para llegar a esto uno hace sacrificios, usó esa palabra, sacrificios. Uno lastima a la familia, lastima su salud, deja de lado amigos, y terminó llorando. O sea, el tipo tenía la copa de champán en la mano y estaba llorando en la fiesta de sus 25 años. Pero era este el hombre que iba a tener el poder, no el Harvard Boy. Pero si uno lo echan y el otro termina llorando, bueno, mi desconcierto era importante. O sea, yo quería ser empresario, pero no así. Yo quería tener un negocio, pero también un negocio existencial. Quería tener rentabilidad, pero también rentabilidad existencial. Tener un poco mejor la ecuación de ser empresario y ser persona. Así se veía el tipo. ¿Qué podemos hacer nosotros como en distintos grados de liderazgo que uno pueda tener en la empresa respecto de este tema de hoy, del poder? Tradicionalmente la empresa se organiza bajo un eje mando-control. La empresa tradicional. Ese eje mando-control tiene implícito la idea de miedo. Miedo, poder, control. Miedo a que uno sea reprendido, amonestado, sancionado, echado, miedo a perder el trabajo, miedo a no conseguirlo, miedo a quebrar. El miedo. ¿Qué podemos hacer como otra forma de liderazgo? Sin recetas, haciendo palotes. Hay libros. Es mucho más fácil escribir un libro que tratar de poner esas ideas en vigor en una empresa. Ahora, podemos elegir otra emoción para organizarnos en vez del miedo. Podemos elegir la confianza. La confianza es lo opuesto al miedo. Entonces, si intentamos hacer un liderazgo basado en la confianza, estaremos armando una empresa donde la conversación abierta, la conversación que incluye al otro, la conversación que pregunta, se transforma en una herramienta que crea un clima distinto del eje mando-control, donde si las órdenes se cumplen decimos que hay buen clima y si las órdenes no se cumplen decimos que no hay buen clima y se terminó. Ahora, bueno, esto es un desafío. ¿Podemos intentar esto? También decía que el vector organizador del mundo que conocemos es el poder. Nos sirve la reflexión de un filósofo y biólogo chileno muy reputado, que dice: el hombre tiene dos emociones básicas, el miedo y el amor. El miedo genera control, dominio, poder. El amor genera necesidad o deseo de unión, deseo de reunión. Por todo esto, y en términos de búsqueda, y a tientas, y haciendo palotes, y con grandes ambigüedades, yo trato de, en el campo empresario, ser un buen empresario de mi empresa, siendo también un buen empresario de mi vida. Como contemporáneo de esta forma de mundo articulada desde el poder, trato de cuestionar el poder sobre el poder de dominio respecto del poder hacer. Y como persona, trato de contestar sabiamente si quiero ser poderoso o feliz. Gracias. Bueno, gracias Roberto. Tengo 3 preguntitas antes del próximo orador. Más allá que está bueno el cambio del modo de gestión del miedo a la confianza y construcción de capital social y una empresa empática, ¿a qué todavía le tenés miedo a nivel empresarial? O sea, ¿cuál es tu miedo más profundo en cuanto a tu empresa? ¿Que pase qué?
Y quizás sea un tema muy personal que tiene que ver con no defraudar. O sea, cuando uno, y más, mi empresa es una empresa de tecnología, son todos generación X e Y. Ya los empresarios no somos gente que da trabajo, es gente que tiene que tener un proyecto suficientemente interesante para convocar a la gente que tenga ganas de venir un par de años a trabajar con nosotros, hasta que decidan su nuevo año sabático. Y en este estado, si a uno le dan la confianza de venir a trabajar con uno, el problema es no defraudar. Ese sería un miedo. ¿Y un miedo personal? ¿A trabajar? Bueno, ¿perdón? ¿Un miedo que estás trabajando, que todavía no has resuelto? Para mí es un continuo, no tengo identificados, pero un poco es no cansarme, digamos, de esta búsqueda. Me parece que la palabra búsqueda es una lindísima palabra. Si volverías a empezar, así cuando nombrabas que tenías 23 años, escuchabas al chico de Harvard, o antes incluso, ¿volverías a elegir ser empresario? Ah, sí. Sí, claro. Lo que trataría siempre es de ser otra forma de empresario. Creo que el empresario es un elemento transformador de la sociedad y es un actor más, uno más, y que tiene mucho por hacer. Cambiar, si podemos hacer algo respecto de las 100 personas que trabajan con nosotros, habremos hecho mucho, ¿no? Gracias. Roberto Olivero.